están ustedes abriendo una pauta diferente en la historia. ¿Sabes que van a pasar a la historia esto? O sea, yo cada vez que lo pienso, wow, digo, wow. Se escuchó en la radio que hubo en la Universidad Autónoma de Nuevo León la primer tesis, se presentó la primer tesis de maestría en línea, jamás había pasado. Entonces, oye, wow, la primer tesis de maestría presentada en línea en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así muchas cosas están escribiendo. El Señor tiene el control, recuerden. Bueno, perdón que los interrumpí, pero era algo que quería compartirles. Felicidades a los graduados. Felicidades Sara, felicidades Evelyn. ¿Quién más? Andrea, creo, ¿o no? Yo. ¿Andrea o quién es? No, yo no. No, tú no. A mí todavía me falta. Sofía. Sofi, tú también te... ¡Wow! No, esto está impresionante. Felicidades. Felicidades. Disfrútenlo. Va a ser es diferente, pero para tiempo de celebración hay mucho. Pero también este tiempo está sin precedentes. Está impresionante. Los felicito. Tienen una historia que contarle ya a sus hijos. Sí. Oye, Maribel, ¿qué te parece si oras por ellos? Por los graduados, claro, como tú quieras, como tú. Y ya para empezar la clase, pero sí me gustaría que oraras para que el Señor les dé ánimo, para que el Señor también tome como el control sobre todas las actividades finales que te faltan, que graduaciones y que todo esto. Todo lo que falta. Y que es que para bendecirlos, ¿no? También. Claro, muchas gracias. Y muchas gracias por invitarme. Bueno, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por tu hermoso amor, por tu santa misericordia, por tu santidad, Señor. Santo eres tú y sabemos que tú tienes el control y que tú obras en la vida de cada uno de estos jóvenes, que tú obras, que tú tenías ya escrito esta forma de graduarse para todos los que ahorita están pasando por ese término tan importante de la secundaria y pasando a una etapa nueva de vida de que es la prepa. Sabemos, Señor, que tú tienes el control, que tú obras delante de todo. Y sabemos que tú nos tienes apartados y tienes a estos jóvenes apartados en el hueco de la palma de tu mano, Señor. Aunque en ocasiones veamos las cosas difíciles, sabemos que tú guardas a cada uno de estos jóvenes. Gracias por este proceso que se termina, que esta graduación, este término de la secundaria. Los bendigo a todos los que van a la prepa con un espíritu firme, un carácter en Cristo y que se note la diferencia entre los demás. Que se note lo que conocen, que te conocen, Señor. Que se note que van a dar luz a cualquier lugar a donde vayan, a cualquier preparatoria. Gracias, Señor. Y por todos los que acabaron el ciclo escolar de su grado que van cursando, también te agradezco, Señor, que tú tuviste a bien la ciencia para poder hacer esto, poder terminar el ciclo escolar. Bendícelos a ellos, bendice a sus maestras y maestros y a sus padres que han estado también apoyando en todo este proceso. Gracias, Señor. Y te pido por la educación, pero sobre todo también por la educación en ti, Señor, en que vayamos aprendiendo más de ti cada vez. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, pues ustedes me dicen. Yo ya estoy lista. Muy bien, nada más. Sí, podemos empezar. Voy a ir cerrando, denme un minuto nada más. Voy a cerrar todas mis pantallas que tengo aquí abiertas. Si no, entonces me va a hacer un caos al momento de compartir. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho, Mercedes, que me hayan invitado a formar parte hoy de la clase o de la reunión que tienen ustedes cada viernes, ¿verdad? Se juntan.
Muy bien. Y espero, ya los extraño. Antes que nada, quiero que sepan que ya los extraño, ya extraño verlos en la iglesia, ya extraño, pero pronto nos podremos ver, abrazar y estar juntos otra vez para poderles compartir la palabra. Entonces, el día de hoy quiero compartirles varias cosas que tal vez ustedes no conocían acerca de la Biblia. Hoy el tema es precisamente curiosidades acerca de la Biblia, o yo le llamaría la Biblia es única. Y eso es algo que al momento de que nos ponemos a pensar qué cosas tenemos a nuestro alcance, y entre más la estudiamos, más nos enamoramos de la Biblia. Al menos eso es lo que debiera de estar pasando en nuestra vida espiritual. Vamos creciendo y enamorándonos del libro que fue inspirado y escrito por el Señor. Entonces, hoy quiero compartirles, van a motivar a leer un poco más la Biblia o a leerla, ¿sí? Y también la otra, bien importante, cuando nos dicen, no, hombre, esto que acabamos de orar, que ustedes terminan secundaria, muchos, y van a prepa, pues van a otra etapa de vida y van creciendo y se van enfrentando con, con nuevos retos, con nuevas amistades, con nuevos estilos de vida. Si ustedes van bien firmes en sus creencias, en todo en las enseñanzas que han aprendido desde chiquitos, que muchos de ustedes están desde pequeños en las clases bíblicas y hemos escuchado muchos fragmentos de la Biblia. Pero cuando te topas también en la prepa, y no sé si ustedes te acuerdan, Mercedes, o por ahí anda Vero, creo, por ahí la vi, no sé, sí anda. Si nos acordamos que llegas a la prepa, y yo me acuerdo mi primer día de prepa, luego se los contaré, les prometo que les voy a contar el primer día de prepa cuando estemos ya otra vez reunidos en los salones, porque no quiero perder tiempo en eso, pero es todo un día que no se me olvida. Pero también creo, y si nos acordamos nosotros, también te vas a topar con gente muy apasionada por sus creencias. Y ahorita con la diversidad que existe, con la aceptación, ¿cómo le llaman? La tolerancia, o no sé cómo le llaman ahora pues sí, el respeto hacia los demás, que en eso estoy totalmente de acuerdo y creo que el primero que nos dio ese ejemplo fue Jesucristo. El ejemplo que el ejemplo que debemos seguir es el de Cristo, y él respetaba a todos, a cualquiera que sea a lo que se dedicara, a gente que juzgaban, él no la juzgaba, él la amaba. Pero nosotros en esta diversidad y en este respeto hacia la diversidad que hay, en creencias, en gustos, en preferencias sexuales, en muchas cosas, tenemos que estar siempre bien firmes. Y ustedes como jóvenes se enfrentan a esto, a esta nueva generación, a esta generación que a lo mejor ni a Vero, ni a Mercedes, ni a mí nos tocó. Sí nos tocaba, pero diferente a como ahorita les toca a ustedes, hay una apertura muy, muy grande. Entonces puede llegar cualquiera y decirte, la Biblia no tiene fundamento, la Biblia no, no es la palabra de Dios, la Biblia es un libro más. La Biblia, ¿tú crees en lo que dice la Biblia? Son puros cuentos. ¿Cómo vas a creer en lo de Adán y Eva, por favor? ¿No crees en la evolución? ¿No crees en la ciencia? Dios respalda la ciencia, eso es verdad, pero en esta parte nosotros tenemos que estar bien claros en nuestras enseñanzas. Tú te puedes saber la Biblia al derecho y al revés, pero, pero esta clase les va a ayudar mucho a poder conocer desde el punto de vista del cristiano. Esto lo deberíamos saber todos los cristianos. Yo, les soy bien franca, había cosas que hoy les voy a compartir que no sabía. Entonces, hay cosas padrísimas acerca de lo que vamos a ver hoy, es cómo fue escrita la Biblia y por qué es un libro único. ¿Ok? Entonces, déjenme nada más, voy a abrir rápidamente un video que les traigo de YouTube para no tenerlo que abrir ya que empiece la presentación.
y les voy a compartir una pantalla, ¿ok? Bien. Permítanme tantito. Okay. Muy bien, pues estamos listos entonces para empezar. Perfecto. Vamos a ver. Ahí va, ahí va. Está el internet. Nada más lo quiero poner en pausa y saltarnos anuncios. Ok. Permítanme. Ahí está. Listo. Bueno, ahora sí, voy a compartir. Ay, creo que tengo que ser Mercedes, host, o ¿cómo le llaman? Para poder compartir mi pantalla, me haces, hospedador, creo. ¿Cómo le hago? Ah, mira, ¿ves dónde está mi cuadrito? ¿Dónde estoy yo? ¿Sí? Al lado de mute, donde están 3 puntitos. Ahí le picas y ahí le pones make, hacer host a Maribel Solís o hacer a este host. A ver, otra vez repíteme, por favor. Me estás viendo, ¿verdad? ¿Tú en pantalla completa o en pantallas chicas? Ahorita estoy en Ponme pantalla completa. Ok, no. Entonces ponme vista, pon vista a todos, Gallery View. ¿Ok? A lo mejor los muchachos saben más que yo, pero esto es lo que me ha enseñado Gabriel. Y luego donde dice, ya estoy en el cuadrito yo, hay 3 puntitos azules, ahí le picas. 3 puntitos. Haz de cuenta, mueves. Ya. Ajá, ahí le picas y me pones a hacerme a mi hospedador, o make a host. Make participant host, o algo así dice. A ver, léeme lo que dice ahí y yo ya te voy diciendo. O te mando la presentación por correo y tú la compartes. A ver si uno de mis hijos es Santiago. Ahí nada más. A ver, ¿qué dice ahí en los 3 puntitos? Dice, empieza con mute, luego... I am sorry. Sí, igual, hola, ¿cómo están? Igual y si gusta, sí mandarle por correo y en lo que estás dando la plática, Maribel, a lo mejor Mercedes lo puede subir. Sí, es nada más compartir pantalla. A ver, ok. A ver, Santiago, ¿ven? Ah, ya estoy mandándola. Ah, ya hay los puntitos, espera. Ah, ok. Sí, es rapidísimo, ¿no? Ahí no le pones make a host. Dice hacer anfitrión, ya. Ajá, perfecto. Muy bien, ahora ya soy anfitriona, muy bien. Sí, porque si no, ok, perfecto. Entonces, ahora sí, ya les voy a compartir mi pantalla, ya estamos aquí. Perfecto. Perdón, muchachos, cuestiones técnicas. Ahí vamos. Listo. Ok, ahí estoy. ¿Ahí ya lo ven perfecto? Sí. Ok, muy bien. Perfecto, ahí estamos. Entonces, la Biblia es un libro único, muchachos. Y eso es lo que quiero hoy hablar con ustedes. Puede ser que tu Biblia, yo quiero ver dónde tienes la Biblia ahorita, ¿verdad? Los que puedan, si me la pueden enseñar y abrir su cámara, yo encantada. No los voy a ver todo el tiempo, pero si tu Biblia está, aquí está, muy bien, está Vero, está Mercedes. Si tu Biblia está escondida en un cajón, no la encuentras, se te rompió, se la comió el perro. ¿Qué otras cosas he escuchado en la clase? No, pues no tengo Biblia, etcétera, etcétera. Te aseguro que en tu casa debe haber una Biblia. Y hoy vas a conocer de ese libro que está en las casas. Cuando yo estaba más pequeña, yo me acuerdo que la Biblia se acostumbraba que te la regalaban, se la regalaban a los papás en la boda, y entonces estaba así como que puesta y en una vitrina donde nadie la tocara. Y yo no creo que eso sea
Bueno, más bien, no es la forma en la que Dios quiere que tú tengas este libro, esta palabra que Él nos dejó a nosotros, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de que si en tu librero hay una Biblia, agárrala. Hoy vas a conocer muchas cosas de ella. Es un libro único, no hay comparación, ni siquiera el diccionario más memorable del mundo, ni Platón, ni las obras de, no sé, quien sepa de obras filosóficas, ni los libros del Corán, ni nada se compara con la Biblia. Y hoy lo voy a compartir desde un punto de vista muy objetivo, no va a ser un punto de vista de una persona cristiana, porque no es mis puntos de vista. Esta presentación que les traigo está basada en el análisis que hizo el pastor Josh McDowell, y él escribe, hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Entonces, estas son evidencias de que la Biblia es un libro único. Y este es lo que vamos a empezar por ahí. Es un libro único, muchachos, escrito en un periodo. Y vamos a ver por ahí, van a decir, ay, ya va a empezar con la historia. Bueno, esta historia está bien divertida, se los prometo. Escrito en un periodo de 1600 años. No hay ningún otro libro en la humanidad, en la historia de la humanidad, que haya sido escrito en un periodo tan largo de tiempo, ¿ok? Entonces, escrito por un periodo de 1600 años. Esto es en cuanto al tiempo. Y bueno, ahora te voy a hacer esa pregunta. ¿Tú te has preguntado cómo se escribió la Biblia? ¿O por qué dicen que la Biblia es la palabra de Dios? Y también la otra es que fue escrito a lo largo de más de 60 generaciones. Estuve investigando, voy a admitir a Sebastián Hernández que está entrando, ¿ok? Escrito a lo largo de 60 generaciones. En estas 60, una generación al día de hoy dura 40 años, pero en la antigüedad, una generación bíblica o en la época de la Biblia era de 70 a 80 años. Esto nos basamos en los Salmos 90:10, donde expresa que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años. ¿Okay? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver que la Biblia fue un libro escrito de una forma sin precedentes. Para empezar, esto, ¿no? Oye, 1600 años. Es un periodo de tiempo larguísimo. Entonces, ese es el primer dato que quiero que te aprendas acerca de la Biblia. Para cuando tú tengas que refutar a alguien, que decirle, oye, la Biblia es la palabra de Dios, y ahorita vas a aprender por qué, ¿sí? Y por qué es un libro único y que no tiene comparativa. También, ay, voy, permítanme tantito. Ahí está. Esta es la otra que les quiero compartir. A ver si sí. Ya estábamos en el tiempo y ahora sí está. En cuanto a quienes la escribieron. ¿Ustedes sabían que está escrita por más de 40 autores? Tampoco, todo esto me quedé sorprendida. Yo no hasta ahorita, esta diversidad de escritores y de personas que escribieron la Biblia y que todo va y concuerda de forma perfecta, no existe otro libro parecido. Lo escribieron desde pescadores bueno, y esto también es bien importante verlo, ¿eh? Son diferentes educaciones en cada una de estas personas. Pescadores, eruditas, campesinos, lo escribieron reyes, poetas y filósofos. Entonces, es un libro súper diverso. Si no has leído la Biblia, o si empiezas a leer el Génesis y ahí te quedas, o nada más has leído lo que te cuentan en la iglesia o lo que nosotros enseñamos, te invito a que lo leas. Vas a leer un libro padrísimo, un libro que no te va a aburrir. La idea es que ustedes vayan aprendiendo por qué este libro es único y especial. Estos más de 40 autores diferentes, ¿quiénes fueron? Estaban conformados
desde, como te digo, pescadores, cobradores de impuestos, etcétera. Por ejemplo, Moisés era un líder político y él fue adiestrado en las universidades de Egipto. Acuérdense que tuvo esa oportunidad. Pedro, un pescador. Amos, un pastor. Josué era un general militar. Nehemías era un copero, era el copero del rey. Daniel, por si lo podemos decir de alguna forma, era un primer ministro. Lucas, un médico. Salomón, un rey. Mateo, un cobrador de impuestos. Y Pablo, un rabino, una persona muy, muy estudiada en la parte filosófica. Entonces, si volvemos a esto, recordemos que tenemos aquí diferentes escritores con diferentes profesiones y en diferentes épocas. Entonces, la Biblia que tenemos es todo eso. Hasta ahorita creo que vamos bien. Vámonos también a platicar que fue escrito en diferentes lugares. ¿Sí? No sé si se lo habían preguntado o hay cosas que a veces no logramos comprender que en la Biblia, y esto te va a ayudar a conocer un poco más de ella. ¿Sabías que fue escrita en diferentes lugares? Por ejemplo, Moisés la escribió en el desierto, Jeremías en una celda de la cárcel, Daniel la escribió en un cerro primero y luego en un palacio, Pablo dentro de la prisión, Lucas en sus viajes y Juan en la isla de Patmos. Entonces, fue escrita también en diferentes partes. Y ahorita platicamos de más o menos cómo fue escrita, o sea, en qué se utilizó para poderla escribir. Ok, aquí me dice que la junta se va a terminar en 10 minutos. Vamos a seguirle y ahorita nos volvemos a conectar, si tengo entendido, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, hablando de que fue escrita en diferentes lugares, ustedes sabían que fue escrita en 3 continentes diferentes, en Asia, Europa y África. Eso para mí fue wow. O sea, si estamos hablando y más recordar en aquellos tiempos que la verdad es que para poder, no se podían pasar el capítulo 1, luego sigue el capítulo 2 y ahí te va la siguiente de Crónicas. Pues no, porque eran las distancias enormes. Y además de ser distancias grandísimas, también era difícil las transportaciones y los tiempos además no coincidían. Entonces, en esa parte, sí, al leer, por ejemplo, cuando algo del Nuevo Testamento, por ejemplo, las profecías coinciden con cómo dijeron que Jesús iba a venir, que cómo se escribieron las profecías y lo vimos en el Nuevo Testamento, se confirma, pues no había manera. Esto definitivamente es un libro inspirado por Dios. Escrito por Dios y es la palabra de Dios. Entonces, en esta continuidad de la Biblia, decir que es única en continuidad, o sea, no existe un libro tan perfecto en esta continuidad, desde profecías, desde partes cronológicas, y entonces ver, a pesar de que fue un libro entonces escrito en 60 generaciones, más de 60 generaciones, escrito por más de 40 autores, en diferentes lugares y circunstancias, como lo vimos ahorita, por estos autores tan diversos entre unos y otros, en diferentes épocas también lo quiero decir. Por ejemplo, David lo escribió en tiempos de guerra y Salomón lo escribió en tiempos de paz. Entonces, en diferentes épocas les tocó a cada uno de los escritores, también bajo diferentes estados de ánimo, algunos en el gozo, otros en la preocupación, en la angustia, en la tristeza, otros en el enamoramiento. Entonces, la Biblia fue escrita en diferentes maneras. Entonces, bueno, pues donde yo dije, wow, esto está escrito fue escrita en 3 diferentes continentes. Y, o sea, es algo asombroso si ya lo ponemos en esta perspectiva, ¿sí? Otra de las cosas, bueno, como les decía, que me adelanté tantito,
fue escrito en diferentes épocas, entonces se usaban diferentes cosas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, y en épocas de guerra, en épocas de paz, ¿ok? Otra de las cosas que me sorprende es que, no sé si tú sabías, pero la Biblia fue escrita en diferentes idiomas. Fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Arameo era la lengua del cercano oriente hasta el tiempo de Alejandro el Grande. ¿Okay? A quien le guste la historia puede irlo por ahí confirmando. Y el griego era el idioma del Nuevo Testamento y era el idioma internacional en los tiempos de Cristo. Entonces, esto pues también hace de la Biblia todavía un libro mucho más complejo y mucho más extraordinario. Y al decir que en este tiempo yo lo tengo a la mano para ir a comprarla en una librería, es extraordinario, ¿sí? Entonces, ahí esa parte tenemos siempre que valorarla y saberla. Cuando alguien te vaya refutando acerca de la Biblia, tenemos 5 minutos todavía. Los escritos pertenecen a también a una gran variedad de, de estilos literarios. ¿Por qué les digo esto? Pues bueno, no es clase de library, pero lo que sí te digo es que los estilos literarios son bien diversos. Hay desde historia, hay leyes civiles, hay leyes, si te fijas en la Biblia hay muchas leyes, ¿no? Están las leyes penales, las leyes éticas, los rituales, toda esta parte de leyes era muy, muy diversa. También poesía. En la Biblia también podemos encontrar poesía, ¿ok? Esa parte de la poesía, wow, es hermosa en la palabra. Sí, ya. Ahí no sé quién, alguien está, ahí hay un número, perdón que interrumpa tantito, entraron Diego y entró un celular, 80 85 88 63 52, ¿es correcto? Sí. Nomás identifíquese. Sí. Sí, perfecto. Si quieren, mira, hacemos una pausa, volvemos a entrar y abrimos nuestras cámaras para vernos y, y ver quiénes estamos. ¿Les parece? A mí sí, Sí. perfecto, perfecto. Diego que acaba de entrar se estaba conectando. Diego, vamos a salirnos y abrir nuestras cámaras, ¿ok? Porque ya el tiempo se está terminando del primer Zoom. Sí. Okay. Ojalá que se conecten todos otra vez, porque sí, no se pierdan. Está muy interesante la plática, chicos. Vuélvanse a conectar, sí, por favor. Aquí los veo a todos. Somos, espérame, a ver, antes de ir, bueno, no sé si ya se salieron, pero somos, ¿cuántos? Somos 13. Somos 13, perfecto. Entonces, déjame compartir mi pantalla para poderlo ver. Ok, excelente. Ya se empezó a grabar, ok. Entonces, hablando de los materiales de la Biblia, ¿cómo fue escrita la Biblia? Entonces, habíamos dicho que el papiro es un material de los como carrizos o de las cañas que crecen en los ríos, y de ahí se sacaba el papiro. Y el papiro fueron de los primeros escritos que se encontraron en el Mar Muerto. Luego el pergamino ya era diferente, si se fijan, un poquito más como aguantador, y el pergamino era de pieles de ovejas, pieles de antílopes o de animales que le quitaban la piel, el cabello, pues para ellos cubrirse, y lo que quedaba era el material para escribir, muy duradero, ¿sí? No sé si alguien ha visto de esas pieles, pero hasta es duro. Y la palabra pergamino proviene de la ciudad de Pérgamo, en Asia, ¿sí? Por la producción de este material. Y también, también en algún tiempo el lugar estuvo asociado a que era famoso por los pergaminos, ¿ok? Ahora, el siguiente material es vitela. Este nombre se le daba al cuero del ternero en específico, porque se teñía de color púrpura.
Algunos de los manuscritos se conservan en la actualidad son de vitela púrpura. La escritura sobre vitela teñida era generalmente dorada o plateada, ¿ok? Entonces está interesante. También se escribió en otros materiales, fíjate nada más, ostraca. Esto era alfarería muy común entre el pueblo. El nombre común es tiesto o cacharro y se ha encontrado en abundancia en Palestina y en Egipto. También se escribía, no sé si sabían, pero se escribía en piedra, se escribía en tablas de arcilla y en tabletas de cera. Entonces, no se crean que los primeros escritos de la Biblia pues fueron así en un papelito, en una cartita dobladita y bien bonito, ¿verdad? O ya en un librito se fueron pasando el librito los autores de la Biblia. No fue así, ¿ok? Con los siguientes también hay que reconocer los instrumentos, porque pues no es una pluma común y corriente con lo que se escribía. Entonces, los instrumentos con los que se escribió la Biblia, uno será el cincel, ¿sí? Instrumento de hierro para grabar en piedra. Luego, estilo metálico, que pues, por aquí es alguno de estos, para que te voy a mentir, que no, sí, pues es el de en medio. Estilo metálico es este. Cincel es un instrumento de hierro y es el que están escribiendo, y los que ves en las películas, ¿no? Que le están pegando y ahí haciendo la letra y el escrito. Y el estilo metálico era un instrumento con cabeza plana y forma de cuña, que se usaba para hacer inscripciones en la arcilla y en las tablillas de cera. Me imagino que eso ya era pues un poquito más fácil que hacerlo en piedra. La pluma era una caña con punta, era hecha de juncos. Los juncos, pues yo sí los ubico, en los ríos los puedes encontrar, son huecos de 15 a 40 centímetros de largo, más o menos, y la punta era de forma de cincel, para hacer las inscripciones, ya sea de forma, había diferentes dimensiones, forma gruesa, forma delgada. La pluma de caña estaba en uso desde el comienzo del primer milenio en Mesopotamia. Bueno, ya me voy más hacia historia, ¿ok? Y esto se hacía, se escribía sobre el papiro, que ya vimos cuál era, pergamino y la vitela, ¿ok? Entonces, todo eso, imagínate también los escritores de la Biblia, todo lo que tenían que cargar para escribir la Biblia, imagínate, o sea, no era un trabajo fácil escribir la Biblia, no, esa palabra, ellos a lo mejor en ese momento sí sabían que era la Biblia por revelación del Señor, no sabemos, pero en ese momento escribiendo lo que el Señor les decía o lo que estaba aconteciendo, por ejemplo, Crónicas, están escribiendo lo que se está aconteciendo. Entonces, Génesis, pues está escribiendo inspirado por el Señor. Entonces, imagínate, si los que escribían en piedra, pues cuánto han de haber tenido unos músculos, pero bien fuertes para poder escribir, ¿no creen? O sea, imagínate por ahí. Entonces, otra de las cosas que yo quiero compartir hoy contigo es la forma de los libros, ¿ok? Porque a lo mejor tú te imaginas, te digo, un libro. La forma de códice o de libro que actualmente usamos no empezó así. La Biblia empezó en rollos. Se hacían pegando hojas de papiro unas con otras, ¿sí? Eran los libros que se fueron encontrando y esto también lo refiere en Apocalipsis 5.1 que recientemente el pastor compartió con nosotros. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Se tiene el conocimiento, muchachos, que los rollos medían, yo les dije 45 metros, no es cierto, 48 metros de largo aproximadamente. El rollo promedio de 7 a 12 metros de largo, ¿ok? Pero estamos en ese rango. No es de extrañarse, ¿sí? Que los libros dijeran, es un gran libro, un gran libro es una gran molestia, decían, pues imagínate, para poder encontrar una página. También eso es algo que, haciendo un poquito de retrospectiva y pensando cómo era antes, pues no era tan fácil. Después, esto se fue diseñando un poquito diferente y en la forma de códice o de libro, con el fin de facilitar la lectura, con el fin de encontrar las lecturas, y se escribían por ambos lados.
Se dice, fíjense bien, que el cristianismo fue la principal razón por la cual se desarrolló la forma de códice o de libro que actualmente conocemos, ¿ok? Entonces, bueno, pues hasta aquí ya platicamos, ¿sí? De la forma de los libros, del material con lo que fueron escritos y los instrumentos con los que fueron escritos, ¿sí? Entonces, pues ahí sí les voy a decir que yo me quedé asombrada. Espero que ustedes también al escuchar esto se vayan haciendo un poco más de idea real cómo fue escrita. Ahora, yo les voy a preguntar, no sé si alguien de ustedes se ha preguntado en algún momento de sus vidas cómo se formó la Biblia. No sé si alguien, a ver, aquí los estoy viendo, ustedes levántenme la mano. Si alguien se ha preguntado en algún momento de su vida, ¿cómo se habrá formado la Biblia o cómo habrán juntado todos los libros de la Biblia? Ok. Algunas personas sí nos hemos preguntado. Yo siempre me había preguntado eso. Y entonces, pues vamos a empezar, que sabemos que fueron 2 etapas, ¿sí? La primera, pues la del Antiguo Testamento, ¿sí? La del Antiguo Testamento, esta fue formada por parte del pueblo de Israel, ¿sí? Y es su Biblia. Los libros que tenemos en nuestra Biblia, ¿sí? Dentro de esta sección eran aquellos que el pueblo de Jesús supo reconocer como dotados de inspiración y de autoridad por parte de Dios. No siempre, quiero que sepan que según lo que se relata, no siempre los judíos estuvieron de acuerdo acerca de la controversia de incluir, qué libros incluir y cuáles no, ¿sí? En esta parte, o sea, la Biblia es un libro inspirado por Dios. Eso es algo que tenemos que saber. Y entonces no siempre estuvieron de acuerdo los judíos en qué libros iban a incluir dentro de la Biblia, ¿ok? Entonces, déjenme les digo que hubo un poco ahí de que si sí, que si no, que cómo ves, que si lo incluimos o no, pero a fin de cuentas esta no fue decisión de hombre. Toda la Biblia es inspirada por Dios y Dios también supo qué libro, sabía cuáles libros eran parte de su propósito, que nosotros conociéramos sus enseñanzas. Entonces, en el tiempo que estaban conformando la Biblia, fíjense que hubo dudas con relación a Eclesiastés. En este caso, debido al libro que tenía un carácter escéptico y hedonista, algo que era muy contemporáneo, y todo se ha dicho de paso, las dudas continuaban con Cantares. Cantares es un libro de poesía, pero también es un libro muy amoroso y erótico. Habla de la mujer, que el hombre está enamorado y que es lo más bello. Entonces, no, el Cantar de los Cantares fue un libro controversial en su tiempo y no se sabía si se iba a incluir. También Proverbios, porque si ustedes han leído Proverbios, pues a veces como que tiene ciertas contradicciones, pero realmente no hay contradicciones como tal, sino que ya lo vas leyendo y entonces, como dijo un autor también aquí citado, que dice que la Biblia, así como el cuerpo, no puedes juzgar, no puedes ver a un cuerpo nada más viéndole la mano, no puedes conocer el cuerpo completo, así también es la Biblia. Leyendo un libro no puedes conocer toda la Biblia. Tienes que leerla para saber e ir entendiendo poco a poco y el Señor va revelando, porque recuerden que es un libro vivo y eficaz. A Proverbios, te digo porque a veces en estas contradicciones. Finalmente Ezequiel, también tuvieron ciertas dudas con el libro de Ezequiel por sus aparentes conflictos con los libros de la ley. Yo no estoy sacando esto de una bibliografía cualquiera, sino es de alguien que hizo este estudio, el pastor Josh McDowell, y él, ya les pasé la película el otro día, hace mucho allá en la clase, a lo mejor muchos de ustedes todavía no estaban, pero recuerden que él era ateo, él se decía, él no creía en Dios y él quería refutar esa parte, decir, yo quiero demostrar que la Biblia no es un libro, el libro de la palabra de Dios. Y al final de toda su investigación en universidades, con gente filósofa, con personas que estudian a fondo,
no le quedó más de otra que rendir su vida a Cristo, porque se dio cuenta y no puede decir otra cosa más que la Biblia es una palabra inspirada por Dios. Entonces, este es uno de los resúmenes o de los análisis hechos por este pastor. Entonces, bueno, pues al final encontraron que sí se iban a incluir estos libros de los que les estoy hablando, de cuáles estaban dudando la iglesia judía o los judíos para incluirlos, eran de Eclesiastés, de Esther, de Cantares, de Proverbios y de Ezequiel. Pero al final, 2 factores y 2 hechos les dieron la pauta para incluir estos libros. El primero fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 y la segunda fue la presión del creciente cristianismo. Entonces, estos 2 hechos históricos hicieron que se incluya en esta parte estos libros, ¿sí? Entonces, eso también me pareció a mí súper importante, ¿sí? Desgraciadamente, pues no se sabe qué criterios se usaron para ello, sin embargo, es probable que no se trata de una discusión arbitraria, ni una cuestión de votación, sino más bien el reconocimiento de la autoridad de los diferentes libros y una guianza por parte del Señor, ¿sí? Entonces, para nosotros los cristianos hay 2 cosas que debemos de añadir en el Antiguo Testamento, más bien hay 2 cosas que debemos saber acerca del Antiguo Testamento. Y que estas son los hechos que te digo que se te graben en tu corazón y en tu mente. Son 2 cosas como cristianos que debemos saber. La primera es que se usó y se reconoció por parte de Jesús, ¿ok? Al leer nosotros el Nuevo Testamento, nosotros vemos que Jesús usó la palabra y la reconoció. Y la otra, la segunda, esto mismo también lo hicieron los apóstoles. Entonces, por eso nosotros también tenemos esa parte como un hecho, ¿sí? Que es una palabra inspirada por el Señor. Y bueno, la otra pregunta es, ¿qué sucedió con el Nuevo Testamento? Muchas personas desconocen el proceso por el cual el Nuevo Testamento vino a existir. Otras consideran que fue una decisión arbitraria por parte de la Iglesia cristiana al incluir unos y excluir otros libros. Lo cierto es que la Iglesia no creó el Nuevo Testamento, sino más bien lo reconoció, ¿ok? Entonces, en este libro donde te digo, se llama Evidencia que exige un veredicto. Si te gusta leer, puedes bajarlo, puedes leerlo. Es del pastor Josh McDowell. Cita él lo siguiente, y esto me encantó, y ahí voy a acabar con esta parte. Un libro no es la palabra de Dios porque es aceptado por el pueblo de Dios. Por el contrario, fue aceptado por el pueblo de Dios porque era la palabra de Dios. Amén. Esto significa que es Dios, no su pueblo, quien otorga la autoridad a un libro. El pueblo de Dios tan solo reconoce la autoridad divina que el Señor ha otorgado al libro, ¿ok? Entonces, esta es parte importante. Ya casi voy a acabar porque nos quedan 10 minutitos. Entonces, lo podemos dejar y ahorita si no alcanzamos, pues ya les compartiré en alguna otra, pero en alguna otra ocasión. Pero quiero que sepan que el libro o la Biblia es única en circulación, única en traducción, o sea, es la que se ha traducido a más idiomas que ningún otro libro, y única en circulación porque está presente a nivel mundial, circula en todas partes, hasta en el espacio. Y ahorita que sí, los que estaban dormidos, despiértense. La Biblia llegó hasta el espacio y ahorita les voy a enseñar ese video. Es la única en traducción, es la única en supervivencia. No ha habido otro libro más atacado, quemado. Recuerden épocas históricas, les voy a recordar allá todos los de secundaria lo que vieron en historia, pero se quemaban las Biblias. Había gente que hasta perdía su vida porque lo encontraban con posesión de alguna Biblia. Entonces es única en supervivencia y única en sus enseñanzas, ¿sí? Entonces, en esta parte, pues sí, es asombroso, es asombroso. Y sí, única en circulación, pues no sé si ustedes sabían, pero la Biblia
ya fue al espacio. Fue el primer libro que llegó al espacio. ¿Alguien sabía eso? ¿No? No. No, ni yo, la verdad, te soy franca. Yo quiero en algún momento poder desglosarles estas 4 razones por las cuales la Biblia es única, pero en resumen así, la única en circulación es en todo el mundo. La única en traducción está traducida a idiomas, a todos los idiomas. La única en supervivencia. Es el libro que más han intentado destruir en la historia de la humanidad. Y es la única en enseñanzas, que no se contraponen. Entonces, ya platicando así, pues ustedes díganme si no es la inspiración de Dios, la Biblia, ¿sí? En enseñanzas estamos hablando que tiene enseñanzas proféticas, enseñanzas de historia y enseñanzas de leyes, ¿ok? Entonces, por eso, y es única en literatura también. Entonces, ahora sí que la conclusión es obvia, ¿sí? La conclusión de todo esto es obvia. La prueba de que la Biblia es cierta es la singularidad de la Biblia, diferente en todos los otros libros y no tiene un semejante. Dice Josh McDowell que un profesor le hizo notar, si usted es una persona inteligente, leerá el libro que ha atraído la atención más que los demás. En este caso, de que usted ande en busca de la verdad. O sea, es el libro que ha llamado la atención de más personas en el mundo, ¿sí? La Biblia fue el primer libro religioso que fue llevado al espacio exterior. En microfilm es el primer libro leído que describe el origen de la Tierra en el espacio, ¿sí? Ahora, ese es el video que les quiero mostrar en estos minutitos que nos quedan, ¿ok? Permítanme tantito para compartírselo. Ahí, así, Mercedes. Perdón, Maribel, pero ya nos quedan otros 5 minutos. Sí, el video dura... No sé, pero está bien. si, no sé, bueno, si podemos dejarlo para la otra semana. Sí, o no, ya acabé. Porque, o sea, podemos continuar con este tema, sí, así como también para hacerlo más interesante en 2 partes. Y para que todos tengamos oportunidad de hacer un comentario y ahorita orar para cerrar claro esta que sí. clase. Lo que hacemos es lo siguiente, Mercedes, ¿qué te parece? Les mando el video al grupo de WhatsApp porque fue lo único que me faltó compartir. O platicamos de esta semana, ya sea la otra semana o la otra, porque sí me gustaría compartir algunos testimonios de cómo la Biblia nos ha ayudado en nuestra vida diaria, ¿verdad? Yo creo que aquí todos tenemos algún testimonio. Y que también ustedes, chicos, nos platiquen de sus experiencias con el uso de la Biblia, pero como hemos visto, digamos, ese rema en nuestras vidas. Si quieres, lo dejamos para la otra semana o no sé, de aquí a 15 días. Y Vero, no sé si nos quieres apoyar en una oración para cerrar, para no alargar mucho esta reunión. Sí, solo quiero resaltar un punto 2 que Maribel nos compartió, que la palabra es viva y que, que seguramente va a ser otro tema, pero que el Señor es el único libro en el que Dios nos habla, más bien es el medio por el que Dios nos habla. Amén. O sea, a veces las personas quieren oír audiblemente la palabra de Dios, ¿no? Y dicen, a mí Dios no me habla. Si leyéramos la Biblia, sí, te aseguro que Dios nos habla y te hablaría. Entonces, firmo lo que Maribel nos está enseñando. Pues damos gracias, Padre, te damos gracias por esta plática tan edificante, tan teórica, tan práctica, Señor, para poder comprender tu santa palabra que es viva y eficaz. Y sí, te pido que pongas un amor y un deseo especial por estos chicos a que lean tu palabra, en estos chicos a que lean tu palabra más, sobre todo en este tiempo. Qué bonita comparación de este autor, de este escritor, que pusiéramos el libro, la Biblia, en nuestro lado derecho,
nuestro teléfono, nuestra iPad, nuestra computadora en el lado izquierdo y que podamos hacer uso de ella leyéndola porque tú nos hablas a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces queda pendiente. Sí, Queda sí. pendiente Entonces no la les segunda mando el parte. video. Sí, no les voy a No. mandar el video. Queda pendiente la segunda parte para que se queden con ganas. Y quiero que lean la Biblia a partir de ahorita, de verdad. Nos vemos en 15 días, porque yo el próximo no puedo, pero en 15 días sí puedo. Yo me Oye, pongo de acuerdo con Maribel y Merce, yo creo que podemos hacer ahorita que ya casi están de vacaciones, pues a lo mejor que los chicos nos digan qué libro les gustaría leer y ya cuando regresemos contigo, que nos vayan platicando qué es lo que han leído, ¿cómo ven? Claro, está increíble. Yo les recomiendo que empiecen por Génesis. Génesis es un libro que no se van a aburrir nunca. Está increíble. Sí. Y a los Sí, demás, vamos. ¿qué libro les gustaría hoy leer? Chicos, Pueden abrir el ver, micrófono en estos 2 abran minutitos. micrófonos y comenten cuál libro les gustaría leer. Reyes. Mi Apocalipsis, ¿no? Ándale, Apocalipsis, bueno, muy José, bien. Apocalipsis. Sí, ¿Quién el más? Apocalipsis. Ok, bueno, ¿qué tal si los invitamos a empezar a leer Apocalipsis? Sí, sí, sí. Independientemente de su lectura de devocionales que tengan con sus papás o los mandamientos que estamos leyendo y estudiando, les invito. ¿Los demás qué dijeron? Sí, Daniel, súper el bien. libro de Daniel, el libro de Génesis. Los Sí. invitamos a que lean algún libro, ¿ok? Y saben que de Apocalipsis hay cosas también que se mencionan aquí, que ya no nos dio el tiempo, pero en la segunda parte lo vamos a hacer. Entonces, José, ¿y quién más dijo Apocalipsis? El libro de Job. Yo. Oh, Ok. Y Job, ok. Sí. Muy bien, pues Oye. yo también voy a ponerme a leer un libro. Oye, y un comentario, fíjate, ahorita de los pergaminos y todo, en la Biblia tanto habla de los rollos y también dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. O sea, es actual en la Biblia. Porque Actual. antes eran pergaminos y ahora dice que en el libro de la vida están nuestros nombres. Amén, amén. Qué cosa, ¿no? Es que no hay contradicciones. La gente que la ha estudiado se da cuenta que no hay contradicciones, no hay comparación. Nos queda 1 minuto, ya me voy a callar para que hable la maestra. No, nos vemos dentro de 15 días. La otra semana, pero dentro de 15 días Sí, continuamos. conmigo en 15 días, ¿ok? Muy bien. Gracias, Los Maribel. quiero mucho, ya los extraño. Inviten a sus Bye. amigos a que se conecten, invítenlos. Bye. Bye. Bye.